Se han levantado filosofías e interpretaciones incorrectas de la palabra de Dios para tratar de desvirtuar la realidad del infierno. Para muchos es fanatismo y es algo que está fuera de la razón. Una gran masa de personas, aún teólogos, piensan que Dios no es capaz de enviar a alguien a un castigo eterno. Pero el ser humano, hermanos, se olvida de lo siguiente. Si alguien está enfermo, lo ponen en los hospitales. Si alguien comete un delito, el hombre no vacila en ponerlo en la cárcel para que pague por el delito que cometió. Si eso hacemos los hombres, ¿cuánto más Dios lo va a hacer con aquellos que deciden no seguirle y no depositar su fe en Dios? Pero bueno, a veces nos podemos preguntar, entonces, ¿por qué se nos hace irreal pensar que el infierno no existe? Muchos, vuelvo a repetir, justifican sus faltas, los pecados y su lejanía de Dios, y piensan que el infierno solamente es un término que está ahí nada más. En la Biblia, el término infierno proviene de la palabra hebrea Seol o Hades. Entonces, ¿y esto qué significa? Ambas palabras aluden a la morada de los que han muerto. Entonces, es bien importante esto, hermanos. No sé si alguien me puede poner aquí. Mire, acerca del infierno se enseña muy poco, porque, vuelvo a repetir, nos da miedo, sentimos temor de pensar en eso. Pero por eso también hay muchos cristianos light. Por eso a veces no hay falta de compromiso para buscar a Dios. Se nos olvida, hermanos, de que en la tierra nosotros somos temporales. Mientras nosotros vivamos, es una vida que Dios nos permite tomar, pero que es importante que nosotros cuidemos nuestra forma de vida y nuestra forma de comportarnos. Entonces, muchos tratan de desacreditar este pasaje que acabamos de leer, diciendo que solamente es una parábola. Pero aunque fuera una parábola, la historia de Lázaro y del hombre rico no pierde su validez. La parábola normalmente se basa en sucesos terrenales para enseñar una realidad bíblica o una realidad espiritual. Y esto sin duda, cuando Jesucristo, nuestro Señor, está enseñándolo, quiere que nosotros entendamos el riesgo que tenemos de desviarnos e ir a parar a ese lugar. Jesús habló más del infierno que del cielo. Del infierno hay descripciones de qué es lo que pasa ahí, por qué se va ahí, algunas situaciones particulares que suceden en ese lugar, pero en el cielo solamente sabemos que es una morada que Dios se fue a preparar para nosotros, que eso es mar de cristal, calles de oro y todo eso. Pero del infierno nos da mucha especificación. Entonces, primero lo que quiero hablar, el primer punto que quiero hablarles es la realidad del infierno. Hay políticos que niegan, que dicen no, el infierno no existe. Hay religiosos también, la iglesia tradicional, que enseña que el infierno solamente es un lugar temporal. La sociedad dice eso no existe, no puede ser. Hay creencias erróneas del infierno. Lo primero, algunos dicen que es un lugar de separación temporal con la posibilidad de ser justificado después con Dios. Algunos le llaman el purgatorio, algunos le llaman la segunda oportunidad.
Piensan que las personas que mueren sin Cristo, o que las personas que mueren con rebeldía a Dios, o lejos de Dios, no considerando a Dios en su vida, van a un lugar donde están sufriendo, pero que es temporal, que es un lugar para que se purifique su alma, que es un lugar donde solamente van a estar un poco de tiempo para que paguen por los pecados que hicieron y después pueden presentarse delante de Dios. Eso es lo que una corriente de pensamiento que hay. También otros dicen que es un lugar de separación con Dios, pero que solamente ese es el castigo, que no hay tormento, no hay sufrimiento. Solamente el hombre está en tinieblas posiblemente, o esté durmiendo, pero que simplemente Dios no está ahí. Y ese es el único castigo que algunos piensan que el infierno es. Que no pasa nada. El hombre y la mujer que mueren sin Cristo, aunque hubieran matado, aunque hubieran robado, aunque hubieran hecho muchas cosas, solamente la pena es que Dios no esté con ellos, pero que no pasa nada. También otro concepto equivocado es que es un lugar de castigo inconsciente y que el alma es destruida, aniquilada. ¿Qué quiere decir eso? Que la persona pierde la noción de lo que es, no sabe quién es, se olvida lo que hizo en la vida, se olvida los familiares que tuvo y que llega a un lugar como un robot, ¿no? De repente se muere, llega a un lugar y yo me puedo imaginar ese concepto, ¿no? Haciendo fila para que vayan pasando y vayan siendo destruidos. Y no pasa nada, quizá sufren en ese momento mientras están siendo destruidos. Ese es un concepto que se enseña en nuestra sociedad. También unos dicen que el tormento dicho por la Biblia no es literal ni tampoco eterno. Es que Dios no puede castigar a alguien porque Dios es amor. Dios ama a la humanidad. Entonces no puede ser real lo que la Biblia dice acerca del infierno. Los tormentos de los que habla la Biblia solamente son alguna ilustración, o Dios quiso enseñarnos alguna verdad espiritual, pero no es una realidad. El hombre no sufre, la persona ya no siente más, pero tampoco es eterno. Entonces, por último, hay muchos pensamientos y me la pasaría diciéndole pero los principales. Hay un pensamiento que dice, y quizá ustedes lo van escuchando: yo cuando muera voy a la tumba y ahí todo se acaba. No pasa nada. Hemos evangelizado a personas que me dicen, eso no existe del infierno. Eso solamente es para asustar a las personas. Eso solamente es para que la gente sirva con temor a Dios, que actúe como robot, que amedrentarlos, causar miedo, causar pánico. Hermano, para servir a Dios debemos hacerlo de corazón, debemos hacerlo con gratitud, debemos hacerlo con todo nuestro corazón. Pero algo importante también es que debemos de cuidar la salvación que Dios nos ha dado. Debemos de cuidar ese regalo tan grande que Dios nos dio, que es el sacrificio de su Hijo Jesucristo. Pero la mayoría de la gente dice, no, cuando muero se acaba todo, se acaban mis pensamientos, se acaban mis obras y no sucede nada. Lee por favor 1 Corintios 15:32. Dice la palabra del apóstol Pablo: si como batallé en Éfeso contra fieras, ¿qué me aprovecha? Si los muertos no resucitan, o no van al infierno, o dejan de existir cuando mueren, entonces comamos y bebamos, porque mañana moriremos. ¿Sí? Esta ideología está desde los tiempos antiguos. La gente piensa que cuando muere ahí se acabó todo. Por eso el apóstol Pablo entonces dice, si es así, entonces ¿de qué nos preocupamos? Entonces ¿para qué vino Jesucristo si cuando morimos se termina todo?
¿Para qué tuvo que sufrir y derramar su sangre para que nosotros pudiéramos obtener el perdón de Dios y cuando muéramos se termina todo? El apóstol Pablo dice, bueno, entonces hay que comer y hay que beber y hay que divertirnos y hay que hacer de todo. Todo es lícito entonces, porque cuando muéramos aquí se termina todo. Hay muchos también que enseñan que el infierno es aquí en la tierra. Que lo que hace, bueno o sea malo, lo va a pagar aquí en la tierra. Y en cierta parte tienen razón. Porque dice la palabra de Dios que con la misma vara que mides serás medido. Pero no se compara en nada del castigo eterno. La persona puede sufrir aquí consecuencia de sus malas decisiones, consecuencia de los pecados que hace, por consecuencia de las malas acciones que hace. El pecado acarrea más pecado y acarrea maldición. Claro que va a sufrir, pero el asunto es, hermano, que Dios, dice la palabra en Génesis capítulo 2, que nos hizo a su imagen y semejanza. Dios hizo nuestra alma eterna. Nuestro cuerpo cuando morimos muere físicamente, pero nuestra alma, lo que realmente nosotros somos, eso no muere. Eso sigue viviendo después de que morimos físicamente. Es más, la eternidad empieza a contar después de que nosotros morimos físicamente. Entonces, ese es el asunto. ¿Qué es lo que sucede con nuestra alma cuando morimos? ¿Qué es lo que sucede con mis pensamientos? ¿Qué es lo que sucede con mi forma de vida mientras estuve aquí en la tierra? Si hay alguna cosa en la cual el ser humano debe prepararse, es para morir. Y es para lo que menos nos preparamos. El ser humano se prepara para tener una profesión y eso es bueno. Lucha para tener una casa y eso también es bueno y Dios lo quiere hacer. Se prepara para quizás hacer un examen. Tienes que hacerlo. Pero no nos preparamos para morir. Normalmente nadie se prepara para morir. Y por eso, ahorita mientras yo empecé el sermón y lo que estoy hablando, han muerto miles de personas que se murieron sin preparación. La única manera de prepararnos para morir, amados hermanos, iglesia, es tener a Jesucristo en nuestro corazón, es estar viviendo la palabra, es el tener la seguridad de que Dios está con nosotros, de que no somos perfectos, pero nos esforzamos, luchamos por vivir la palabra, nos luchamos aún a costa de sacrificar lo que nos pueda gustar, porque sabemos que a Dios no le agrada y queremos agradar a Dios. Hermanos, debemos de prepararnos para morir, debemos de prepararnos para cuando llegue ese día difícil. Entonces, esos son pensamientos que hay. Ahora yo quiero hablarte lo que realmente la Biblia enseña acerca del infierno. El versículo 22 y 24 de Lucas 16 dice la palabra que el hombre pobre murió y que murió también un hombre rico. Y quiero que entiendan esto. No es que el hombre rico fue condenado por ser rico. Dice la palabra que Lázaro, el pordiosero, que estaba a la puerta de la casa de este hombre para siquiera comer las migajas de lo que caía del hombre rico. Eso nos habla de algo, que el hombre rico era avaro, que el hombre rico no le importaba la necesidad de las demás personas. ¿Qué es lo que sucede? Había pecado en la vida del hombre rico. Él no fue condenado por ser rico, sino porque había pecado en la vida de esa persona. Entonces, ambos murieron y en el versículo 22 aconteció que murió el pordiosero y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades, el hombre rico alzó sus ojos estando ¿en qué dice ahí? ¿Estando en qué, iglesia? A ver, por favor, lean. ¿Estando en qué? Estando en tormentos.
y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Lo primero que la Biblia nos habla acerca del infierno es que la persona que muere está en un estado consciente. Sabe su identidad, tiene sensibilidad, puede sentir, aunque no tenga materia, aunque no tenga cuerpo, puede sentir. También tiene memoria y puede identificar quién era, plenamente quién es él, quiénes fueron sus familiares. Lo sabe perfectamente. Por eso este hombre conoció a Lázaro. Dice, él es el que estaba tirado en las puertas de mi casa. Lo conoció inmediatamente, le dijo, y conoció a Abraham. Eso entendemos que fue por revelación de Dios. Y le dijo, envía a Lázaro. Todavía aún de repente, ¿verdad? Se quedó con esa costumbre, pensaba que el dinero lo podía hacer todo y que con el dinero también en el infierno podía mandar. Fíjate nada más. Por eso yo te digo que el hombre no fue condenado por la riqueza, sino por su corazón pervertido, por su corazón pecaminoso. Aún estando en el infierno, él pensaba que tenía todavía autoridad y peso. Y le dijo a Abraham, envía a Lázaro para que refresque mi lengua con su dedo, que la ponga en agua. Entonces, este hombre estaba en un estado consciente. Las personas no es que mueran y se olvidan de quién son, permanece su identidad y están totalmente conscientes de lo que está pasando y saben que murieron. También se encuentran en un lugar de tormento, las personas que mueren sin Dios o alejados de Dios. El versículo 23 dice, y alzando sus ojos, el hombre rico, el hombre pecador, se encontró en tormentos. Estaba sufriendo. Y el versículo 24 le dijo a Abraham, porque estoy atormentado en esta llama. En el infierno hay tormento, hay sufrimiento. Las personas que mueren sin Cristo y sin Dios, alejados de Dios, rebeldes a la palabra y rebeldes a Dios, y se mueren sin arrepentirse, van a un estado de tormento literal. La Biblia nos habla no solamente en esta escritura, sino en varias, de que en el infierno hay tormento, hay sufrimiento. El hombre o la mujer están sufriendo. También el infierno es un lugar donde hay fuego, al cual el alma es expuesta, pero no la consume. Lo que leímos dice, porque estoy atormentado. ¿En dónde? En esta llama. O sea, estaba siendo quemado, él lo podía sentir, pero su alma no es consumida. Porque el alma, vuelvo a repetir, tenemos la esencia de Dios nosotros. El alma es eterna, no se puede destruir. Por eso dice que somos hechos a la imagen y semejanza de Dios en ese aspecto. Entonces, este hombre podía sentir el dolor de estarse quemando. No sé cuántos de repente sean las mujeres cuando se queman cocinando. ¿Cómo sienten? ¿Quién podría aguantar 3 minutos tocando el fuego con su mano? Solamente 3 minutos. Claro, no se puede, porque el fuego causa dolor, causa sufrimiento, enfrenta al ser humano con un tremendo dolor. También el infierno es un lugar de fuertes tormentos y no hay regreso. Pero antes, donde dice que el infierno hay fuego, lee por favor Mateo 13:42.
y los echarán en el horno de fuego. Ahí será el llorar y el crujir de dientes. En Mateo 5:22, atrás, el último párrafo dice: quedará expuesto al infierno de fuego. Entonces, en el infierno el sufrimiento es por fuego. El infierno es un lugar tormentoso, hermanos, y no hay regreso. Abraham le dice al hombre pecador: mira, aparte de que Lázaro no puede ir, porque hay una gran cima en la cual los que están allá no pueden venir acá, ni los de aquí pueden pasar allá. Eso nos habla de que es un engaño satánico de que los muertos regresen. Las almas de los muertos no pueden regresar. Ellos, en cuanto mueren, van al lugar donde ellos eligieron estar. No hay retorno, no hay segunda oportunidad. La oportunidad es mientras estamos respirando aquí, mientras estamos viviendo. Es la oportunidad para ponernos a cuentas con Dios. Es la oportunidad para decirle a Dios: ¿sabes qué, Señor? Te necesito, quiero seguirte. Hermanos, debemos de seguir a Dios no solamente para ser salvados del infierno, sino porque nos conviene. Cuando buscamos a Dios, la bendición de Dios está con nosotros, la paz de Dios está con nosotros, la protección de Dios está con nosotros, nos da felicidad, nos hace vivir una vida plena, pero también nos salva de las llamas del infierno. En Lucas 13:28 nos dice eso, que no pueden pasar. Hay un punto de vista teológico que no quiero entrar mucho en esto. En ese entonces, en lo que estamos leyendo, en el Hades estaba tanto el infierno o el Hades y el seno de Abraham. Estaban en un lugar, en un mismo lugar, pero con una división. Pero cuando Cristo murió, cuando nuestro Señor Jesucristo murió, dice la palabra que Él estuvo 3 días y 3 noches en las profundidades de la tierra o del abismo, e hizo una traslación. Quitó el seno de Abraham de ese lugar y lo trasladó al cielo, de tal manera que ese lugar quedó vacío. Ahorita actualmente en ese lugar solamente está el infierno, está el Hades. Ya no están en ese mismo lugar, sino que están en el cielo. Las personas, por eso el hombre que murió con Jesús, el que se arrepintió, Dios le dijo: mira, de cierto te digo, que hoy estarás conmigo. ¿En dónde? En el paraíso. Dios no le dijo: mira, no, te vas a esperar hasta que resucites. Te vas a esperar hasta en el milenio, después del milenio. Dios le dijo: no, de cierto te digo que hoy vas a estar conmigo en el paraíso, en el seno de Abraham. Este hombre fue el último que entró a ese lugar, porque de ahí se trasladó al cielo. Entonces, pero bueno, no quiero entrar en detalles de eso. Si alguien tiene alguna duda puede preguntarme después. Hay escrituras bíblicas que fundamentan eso. Entonces, pero aquí el punto es que no hay regreso. Una vez que la persona muere sin Cristo, una vez que la persona muere rebelde a Dios, muere en pecado, muere con sus creencias, con lo que le enseñó su familia, con lo que escuchó en la escuela, con lo que le enseñaron sus amigos, y no muere conforme a lo que dice la palabra, va a un lugar donde ya no hay regreso. También el infierno es un lugar donde hay un fuego inextinguible y eterno. En Mateo 3:2
3:12. Su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Y Mateo 25:41. Mateo 25:41 dice: entonces dirá también a los de su izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Dice al fuego eterno. Y el versículo 46: e irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. El infierno es un lugar donde hay fuego que no se apaga y que es eterno. La Biblia no nos dice, no nos da una referencia de que es un lugar temporal. Es un lugar temporal, hablando escatológicamente, porque cuando viene el juicio ante el gran trono blanco, los que están en el Hades, me estoy metiendo un poquito ya en teología, pero bueno, los que están en el Hades, en este lugar, que se conoce como infierno, resucitan, pero solamente para ser echados al lago de fuego. O sea, no es de que tengan una segunda oportunidad, simplemente resucitan. Dios les permite resucitar con el cuerpo que tenían, pero para ser lanzados por una eternidad al lago de fuego. Entonces, hermanos, el infierno es un lugar de caos, es un lugar de confusión, es un lugar de sufrimiento, es un lugar de tormento. Lo que el hombre pueda sufrir aquí no se compara con lo que puede sufrir en el infierno. Por eso a veces entiendo a los misioneros que ellos resisten todo el martirio que les hacen y no reniegan de Cristo, obviamente porque son gente apasionada por Dios. Digo: Señor, dame esa pasión en mí, pon en mí ese fuego que esos hombres tienen, que a pesar de que son perseguidos, a pesar de que los maltratan, de que los están martirizando, ellos no reniegan de Cristo y prefieren dar su vida, prefieren morir en martirio, pero permanecen con su fe intacta en Jesús. ¿Qué galardón tan grande estos hombres tienen? ¿Por qué las personas pueden terminar en el infierno? Es algo interesante que tenemos que ver. Primero, el infierno es una elección que se hace en la vida terrenal. En el versículo 19, 22 y 25 de Lucas 16, nos habla acerca de que el hombre rico, él decidió albergar avaricia en su corazón. Él decidió vivir en pecado. Y ese fue el camino que eligió. Muchos dicen: es que Dios no puede enviarme allá. Hermano, no es que Dios lo envíe. Esto es cuestión de elección solamente. Así como un estudiante, cuando va a entrar a la universidad, tiene que decidir qué carrera estudiar, es una elección de él. Si le va bien, va a ser motivo de su elección. Si le va mal, va a ser motivo de la decisión que tomó. Igualmente, para el caso de la vida eterna, es una elección del hombre. Dios proveyó una salida para que el hombre y la mujer no fuéramos a parar a ese lugar. Es más, Dios no desea que vayamos a ese lugar. Dios está interesado en que nosotros no visitemos ese lugar, ni mucho menos que permanezcamos. Yo no quiero ni visitarlo siquiera, ¿verdad? O sea, y proveyó una salida. Entonces, es una cuestión. ¿Por qué el hombre y la mujer van a parar allá? Porque es una decisión
7 que hay dos caminos. Búscalo por favor, Mateo 7:13. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Dios menciona dos caminos solamente cuando el hombre y la mujer mueren. El camino para llegar a Dios o el camino del infierno, donde está Satanás. No hay tercer camino, no hay cuarto camino, no hay quinta opción. Solamente hay dos caminos. Aquí el asunto es: ¿cuál camino quieres tú elegir, amigo? ¿En cuál camino te estamos orientando en nuestra vida? ¿Hacia dónde está nuestra forma de vida? ¿Hacia dónde nos está llevando? Es interesante que nos pongamos a reflexionar en eso. Muchos justifican la irrealidad del infierno, como les comenté, porque dicen que Dios es amor, y efectivamente la esencia de Dios es ser amor. Él es el amor. No es que haya amor en Él, Él es el amor. Pero también Dios es santo y justo. El amor por el ser humano lo llevó a dar lo más preciado que Dios tenía, lo que Él consideraba más valor, porque Él ama, es que dio a su Hijo para que nosotros pudiéramos ser salvados de esa condenación del infierno, para que tú, Elizabeth, pudieras ser salvada, para que ustedes, amigos que están aquí, pudieran ser salvados. Por eso Dios nos ama. Claro que Dios es amor, pero también Dios es justo y Dios es santo. En el cielo no puede entrar el pecado, porque Dios es santo. Y también la justicia tiene que ver con la elección que el hombre y la mujer hacen al momento de vivir. Dios no puede forzarle a usted, hermana. Puedes decirle: tú vas al cielo porque vas al cielo. Es una elección suya. Y eso se llama justicia. Eso es importante, porque si no, entonces Dios sería injusto mandándonos a un lugar al cual nosotros no quisiéramos ir y no hemos ganado y no hemos hecho nada para estar ahí. Para estar en el cielo no tenemos que ganar nada. Para ir con Dios no tenemos, hermanos, que hacer nada más que tener fe en Dios, más que esforzarnos día con día para mantenernos en los caminos de Dios, para que Dios esté en nuestra vida, para que Dios nos ayude, para que Dios nos fortalezca. Dios es santo y Dios es justo. El ser humano insiste en dejar a Dios fuera de su vida. Se autojustifica. Muchos dicen: es que yo no he matado a nadie, es que yo no he robado a nadie, es que yo no he golpeado a nadie, pero tiene amargura en su corazón, pero tiene rencor, pero tiene avaricia, pero no le importa el sufrimiento de la demás gente. Eso es pecado también, pero dice mentiras. Hermanos, nosotros los cristianos debemos de esforzarnos de ser personas íntegras, que lo que digamos con nuestra boca lo sustentemos. La mentira es mentira. No importa si es una mentira pequeña o es una mentira grande para robar $1 millón. Eso no importa. Si una mentira eso es dicha para robar un millón de pesos, y es otra mentira es dicha para robar $1, ambos son pecados delante de Dios. Dice la palabra en Romanos 3:23: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. El hombre se autojustifica y dice: yo no necesito a Dios para vivir. Yo no necesito a Dios para portarme bien o para hacer las cosas como deben de hacerse, porque viven de una manera equivocada.
su conciencia lo acusa al ser humano, pero la tienen cauterizada. La tienen esclavizada al pecado. Están presos del pecado. ¿Qué quiere decir esto? Que llega un momento en que el hombre y la mujer se acostumbran a pecar, de que después del pecado para ellos es cosa normal. Cauterizaron su conciencia, vendieron su conciencia al pecado, encadenaron su conciencia al pecado de tal manera que para ellos ya es normal mentir, de tal manera que para ellos es normal robar, de tal manera que para ellos es normal decir malas palabras, u ofender al prójimo, o robar al prójimo, o matar al prójimo. No hay otra explicación del por qué el ser humano nos estamos destruyendo unos con otros. Cuando vemos las noticias de que los hombres se levantan contra los demás y los están golpeando, los están asesinando, no hay otra explicación más que Satanás es el que está gobernando sus pensamientos, que Satanás está gobernando sus vidas, su conciencia ha sido cauterizada, ha sido esclavizada. Nos autojustificamos y en el peor de los casos niegan a Dios y niegan la palabra de Dios y dicen: Dios no existe, la palabra de Dios no existe. Eso está escrito por los hombres. El seguir a Dios es un asunto de fe, y el creer en Dios y en su palabra es un asunto de fe. Tú decides si hacer caso a las corrientes satánicas o a las religiones que enseñan que el infierno no existe, que el infierno es irreal, o que te presentan otras opciones para ser salvo, o decides aventurarte en la fe de decir: yo voy a creer a Jesucristo, yo voy a creer a su palabra. Eso es un asunto de fe. Y sabes, la palabra misma va a ser nuestro juez. En Juan 12:48, el que me rechaza, dice Jesús, y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. La palabra misma va a juzgar al hombre de la forma en que vivió, de su rechazo a Dios. Y en Lucas 12:5, pero os enseñaré a quién debéis temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida tiene poder de echar en el infierno. Sí, os digo, a este temed. Entonces, hermanos, es bien importante que veamos y entendamos la realidad de lo que sucede cuando morimos. Dios no hizo el lugar de tormento para el ser humano. Ya lo leímos hace rato. Dios hizo el lago de fuego para Satanás y sus millones de ángeles que le siguieron. No lo hizo pensando en el ser humano. Pero también la Biblia nos habla de que hay dos caminos: Dios y Satanás. El hombre que decide no seguir a Dios, entonces se constituye en seguidor de Satanás, automáticamente. Por eso en Marcos capítulo 8, versículos 32 y 33, cuando Jesucristo les estaba diciendo a sus apóstoles de que era necesario que fuera muerto y que resucitara, el apóstol Pedro le dijo: Señor, dice que como que le llamó la atención, le reconvino a Jesús, le dijo: Señor, no permitas que pase eso. No, ¿cómo es posible? Pero Jesús, nuestro Señor, le dijo: quítate de mí,
porque estás engañado por Satanás. Es más, le dijo Satanás. Léanlo, por favor. A Marcos 8:32. Esto les decía claramente. Entonces Pedro le tomó aparte y comenzó a reconvenirle. Pero Jesús, volviéndose y mirando a los discípulos, reprendió a Pedro diciendo: quítate de delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Entonces, hermanos, es interesante notar que el ser humano mismo acepta que merece estar en ese lugar. En Lucas 16, cuando el hombre pecador muere, no hay referencia de que el hombre le diga a Abraham: oye Abraham, es injusto lo que me estás haciendo. Es injusto, yo no merezco estar aquí. Es más, ¿cuánto? Lo bueno que no era mexicano, ¿verdad? Porque si no el mexicano puede decir: ¿de a cuánto puede costar para que me salgas, para que me pases al otro lado? Nadie se va a dar cuenta, ¿no? ¿De cuánto estamos hablando? ¿Verdad? El hombre cuando muere, hermanos, se da cuenta de que merece estar en ese lugar. Este hombre no le reclama a Dios. Acepta que merece estar ahí. Cuando el hombre y la mujer mueren y van a un estado de tormento, ellos saben por qué están ahí. Saben que merecen estar ahí. Entonces, el segundo punto del cual yo quiero hablarte, y muy rápido en esto: Jesucristo es el camino al Padre y Salvador del infierno. ¿Sí? Es bien importante entender esto. El infierno real, sí. En el infierno es un lugar de tormento, sí es un lugar de tormento. Es un lugar donde la gente que vaya a parar ahí va a pasar toda la eternidad ahí. Sí va a pasar toda la eternidad ahí. El sufrimiento es por medio de fuego y de sufrimiento, sí. La Biblia nos habla claramente que sí. Entonces, pero también, hermanos, Jesucristo es el medio que nosotros tenemos para que el ser humano no vayamos a ese lugar. Dios ha provisto un camino para llegar a Él. Dice la palabra en Juan 14:6 que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, y que nadie va al Padre si no es por medio de Dios, si no es por medio de Jesucristo. Entonces, Dios proveyó una alternativa para el ser humano. Dios no quiere que las personas vayamos a parar a ese lugar de tormento. Por eso envió a su Hijo Jesucristo para que por medio de Él podamos llegar al Padre. Esforcémonos, iglesia. Esforcémonos por ser fieles a Dios. Esforcémonos porque Cristo sea parte de tu vida, sea el Dios de tu vida, sea el Señor de tu vida. En Timoteo nos dice la palabra que porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y el hombre, que es Jesucristo. No hay otro mediador, no hay otro que nos pueda ayudar, no hay santo que pueda salvar del infierno, no hay sacerdote que pueda tener los méritos o el poder de perdonar pecados para que la gente no vaya a ese lugar. No hay poder humano ni hay poder espiritual. Solamente por medio de Jesucristo, por el sacrificio de Cristo, es que el ser humano obtiene redención y podemos ir al lugar donde está Dios. No hay otro medio. Persistamos en ser fieles a Dios. Esfuérzate. Lucha contra esos argumentos que Satanás levanta y que dice: no hay problema con que sigas haciendo eso malo, no hay problema con las cosas que estás haciendo, no pasa nada. Levántate y dile: Señor, ayúdame, quiero ser fiel a ti, quiero, Señor, tomar ese regalo de la vida eterna que me has dado. En Cristo sí se puede. Si clamas a Dios, Él nos va a ayudar. Él está con nosotros. Dios, hermanos, también ordena
elegir su camino. Mateo 7:13 empieza diciendo, entrad por la puerta estrecha. No dice, a ver si quieren o si pueden, dice Dios, entrad por la puerta estrecha. ¿Por qué dice estrecha? Porque seguir a Cristo requiere fe. Servir a Cristo y ser fiel a Cristo se requiere compromiso. Se requiere que digas no a las cosas que a la carne le gustan. Hay personas que no pueden dejar de drogarse, que tienen adicciones, quizá toman alcohol, quizá usan cualquier tipo de drogas. Y su cuerpo lo está pidiendo, a su cuerpo le gusta. Pero Dios dice, entrad por la puerta estrecha. El reino de los cielos es para valientes. El reino de los cielos es para aquellos que están dispuestos a negarse a sí mismos y seguir a Cristo, a cargar la cruz. Cargar la cruz significa seguir a Cristo, cueste lo que cueste, pase lo que pase, en tiempos buenos y en tiempos malos, en tiempos de prueba y necesidad. El hombre y la mujer debemos de ser radicales para seguir fieles a Dios. Jesús es la puerta, es el camino que lleva al cielo. Él es el salvador del ser humano para que no vaya a parar a ese estado de condenación. Es importante entender eso. Dios ordena elegir su camino y advierte que el camino que lleva a Él no es fácil. Dice la palabra en Mateo 7, 13 y 14. Dice, muchos son los que están entrando por la puerta espaciosa, por la puerta del pecado, por la puerta del odio, del rencor, de la amargura, del alcoholismo, de la drogadicción, de la mentira, de la fornicación, del adulterio, de la inmoralidad sexual, del relajamiento moral. Muchos son los que están entrando por esa puerta. Millones y millones de personas diariamente mueren, hermanos, con un relajamiento moral. Mueren en pecado. Muchas veces decimos, bueno, es que si peco, Dios me perdona, sí te perdona. Pero el asunto es que no sabemos cuándo vamos a morir. A la artista Jenny Rivera, ella había viajado muchas veces en su avión. Muchas veces se había subido, pero ella no contaba con que un día se iba a subir y ya no iba a morir. No podemos arriesgarnos. Tenemos que luchar por ser fieles a Dios. Dios desea que vayamos ante su presencia, no al infierno. Por eso Él mismo cumplió su palabra y pagó la sentencia de derramar su sangre para justificarnos. Dice la palabra en Hebreos que sin derramamiento de sangre no puede haber remisión de pecados. Y en Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Gloria, dale un fuerte aplauso. Dile, Señor, gracias por ayudar a tu Hijo. Gracias, Señor, porque es una dádiva, porque es un regalo que tú nos has dado y nos salvas de ese lugar. Dios desea que vayamos con Él. Solamente tenemos que hacer tres cosas. Lo primero, tenemos que creer. Lo segundo, tenemos que seguirle. Y lo tercero, tenemos que vivir, esforzarnos por vivir de acuerdo a su palabra. Es lo único que necesitamos hacer. No podemos ofrecerle a Dios dinero. No puedes ofrecerle a Dios nada de lo que tienes, porque Dios, si lo tienes es porque Dios te lo ha dado. Hermanos, las personas y nuestras familias se están perdiendo. Seguramente tú tienes familia que no son cristianos. Seguramente tu padre o tus hermanos o tus sobrinos o tus primos, hay gente que se resiste a aceptar a Jesús. Hay personas que a tu alrededor que amas,
que se están perdiendo sin Cristo. Es importante que la iglesia se levante. Es importante que dejemos nuestras comodidades, que dejemos de pensar nada más en nosotros y empecemos a pensar en la gente que no tiene a Cristo, en la gente que se está perdiendo. Y mucha de esa gente son nuestros seres amados. Es una urgencia que nos levantemos para seguir predicando a Cristo. No importa que te digan que eres fanático, no importa que digan que eres un religioso, no importa que hablen mal de ti por hablarles de Cristo. Háblales de Cristo, lucha por ellos, háblales, dales testimonio de que es necesario que enderecen su vida, de que existe el infierno. Es importante. La iglesia no puede permanecer más estática. La iglesia no puede permanecer más inmóvil. La iglesia tiene que avanzar. La iglesia tiene que salir. Y por eso esta estrategia de trabajo de grupos familiares. Ya no podemos nada más estar aquí esperando que la gente llegue. Tenemos que ir al lugar donde hay necesidad. Tenemos que ir a esos lugares donde la gente se está perdiendo. Tenemos que decirle a nuestros familiares, ¿sabes qué? Es necesario que aceptes a Jesucristo. Es necesario que busques a Dios. Hermanos, es tiempo. Debemos de proclamar la fe en Jesucristo y en su palabra, que es lo único que puede salvarles solamente. Abraham le dijo a este hombre: tienen a sus profetas, que los escuchen a ellos. Nosotros, la gente tiene la palabra. Entonces la palabra es la única que puede darles libertad. Hermanos, hay una urgencia de compartir a Cristo. Debemos de redoblar esfuerzos. Romanos capítulo 10, versículo 9 y 15. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice: todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues, iglesia? ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quienes prediquen? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Hermanos, si la iglesia no anuncia la salvación de Cristo, ¿quién lo va a hacer? Lo van a hacer los filósofos, lo van a hacer las sectas, lo van a hacer los hechiceros, las brujas. ¿Quién va a anunciar la salvación en Cristo? Nosotros tenemos el mensaje que puede rescatar las vidas del infierno. Nosotros tenemos el mensaje que puede cambiar el destino eterno de las personas. Es tiempo de que la iglesia nos levantemos y que prediquemos a Cristo. En 2 de Timoteo 4:2, muchos están esperando, están preparados para dar testimonio de Jesús. Hermanos, no necesitamos estar preparados, solamente necesitas tener fe, solamente necesitas creer que Dios está contigo. Dice la palabra, 2 de Timoteo 4:2, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye,
reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Hermanos, ¿en cuándo tenemos que predicar la palabra? En todo tiempo. A veces decimos, vamos a una fiesta y decimos, bueno, es que es un lugar, es una fiesta, me voy a ver mal si predico la palabra. Tú hablas la palabra. Muchas veces nos importa mucho lo que la gente piense de nosotros. Nos interesa mucho no quedar desacreditados. Nos interesa mucho qué es lo que tus amigas puedan decir de ti en la escuela. Te interesa mucho qué es lo que tus amistades y tus amigos pudieran decir a ti. Eso es secundario, hermanos. Nuestro interés es que conozcan a Cristo. Nuestro interés debe ser que acepten a Jesús, que lo conozcan, que aprovechemos cada oportunidad. Aprovecha cada momento, porque no sabemos si la gente va a morir. Ya les comenté de alguna vez que pasó cuando teníamos grupo familiar en mi casa. Yo iba a trabajar, llevaba prisa, pero en las escaleras estaba un señor ya mayor, y lo saludé y yo me fui a mi carro, lo prendí y Dios me dijo, ve y háblale, ve y invítalo al grupo familiar. Me bajé y le dije, ¿sabe qué, vecino? Yo tengo un grupo familiar donde predicamos la palabra, lo invito, es este viernes a tal hora. Yo sé que Dios va a hacer algo en su vida, Dios está llamando a su vida. Dijo el Señor, oh sí, está bien, ahí voy a estar. Se llegó el día del grupo, la persona no fue. A los pocos días esa persona murió. Dios quería darle una oportunidad a ese hombre. Dios no quería que se perdiera, porque en ese grupo iba a escuchar la palabra que cambia el destino eterno de los hombres y de las mujeres. Dios es bueno, dice la palabra que Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero la iglesia tiene que levantarse y empezar a predicar, empezar a dar testimonio, empezar a luchar también por nosotros mismos para guardar nuestra salvación, pero también hablar de Cristo en tiempo y fuera de tiempo. En todo lugar y en todo momento debemos hablar de Cristo. Iglesia, es tiempo ya. Dios quiere que tengamos fruto. Dios quiere, hermanos, que nuestra vida empiece a ser de impacto para los demás. No podemos permanecer ya sin discípulos. No podemos permanecer ya solamente venir a la iglesia, escuchar y conformarnos. No, tenemos que levantarnos y proclamar su palabra. El mundo se está perdiendo, millones de almas se están perdiendo. La semana pasada que salí con unos amigos, me decían, ¿sabes qué? Ayer fui al funeral de un muchacho de 20 y tantos años que se suicidó, se ahorcó. Yo no puedo entender cómo un muchacho de 22 años la semana pasada estaba vivo, pero ahora está muerto, porque para él no hubo esperanza, para él ya no había solución, y terminó con su vida y fue a parar a un lugar peor. El hombre cuando se suicidan, hermanos, no, esa no es la solución. Es más, garantizan que van a parar al infierno, porque están terminando con su vida. Y yo decía, no es posible. La gente está muriendo sin Cristo, y mientras la iglesia podemos permanecer inmóviles, permanecemos estáticos, nos encerramos en nuestras comodidades, nos encerramos en nuestros mismos sueños, en nuestros mismos planes. Apliquemos lo que dice la palabra de Dios. Mas buscad primeramente el reino de Dios. Buscad que el reino de Dios crezca. Buscad que el reino de Dios se ensanche. Buscad que el reino de Dios sea establecido en tu casa, en tu familia, con tus padres. Busca que el reino de Dios sea establecido en tu trabajo, en tu escuela y en nuestra colonia. Y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Las demás cosas del reino vendrán a tu vida. Pero pongamos primero, hermanos, y procuremos que el reino de Dios siga adelante. Es el tiempo de hacerlo. ¿Cuántos quieren hacerlo? ¿Por qué no te pones de pie? Y vamos a orar. Vamos a pedirle a Dios que nos ayude. El infierno es real. No es un cuento, no es un mito.
no es un invento del hombre. Hay dos caminos solamente: el camino que lleva a Dios o el camino que lleva al infierno. ¿A cuál nos estamos dirigiendo? Con nuestra forma de vida, ¿cuál estamos siguiendo? Si tenemos que hacer cambios, hagámoslo.